Me insistieron que el título de la ponencia fuera Un sueño hecho realidad. Yo preferí nombrarlo como un viaje hacia la congruencia. Pero se compone de las dos partes. Vamos a deconstruir esta historia del video que acaban de ver. Vamos a ver en reversa por dónde empieza, de qué se compone el camino que lleva a los sueños hechos realidad, y sobre todo cómo inspirar a otros para que manifiesten los propios. Mi historia pues se liga a la de mi maestro, Paramahansa Yogananda, que hace 100 años, en este año se cumplen 100 años, fue el maestro que trajo al occidente el conocimiento del yoga. Y en su manera de enseñarle a la gente cómo vivir, en el arte de vivir, están muchos de los principios que yo he ido aplicando y que humildemente me han ido dando muy buenos resultados y guiando a lo largo de mi vida. Entonces, el que está a la derecha soy yo, cuando tenía 10 años, en alguna visita, en alguna meditación. Y crecí en un ambiente en el que se hablaba de estas cosas como algo natural, como algo normal. Y parte de lo que me impresionó mucho desde chico es esta idea de que vivimos en ciclos de evolución planetaria, evolución cósmica, que realmente regulan todo lo que está ocurriendo. Es como el plan maestro. Y Paramahansa Yogananda, en su libro, La autobiografía de un yogi, lo explica con un concepto que después se ha ido expandiendo a lo largo del tiempo. Si podemos ver la siguiente, por favor. Entendiendo que nuestra humanidad y nuestro planeta, desde tiempos inmemoriales, desde hace muchas eras, se organiza en ciclos ascendentes y descendentes, ciclos ascendentes de 12.000 años, que culminan en la edad de oro, y ciclos descendentes de 12.000 años que culminan en la edad de hierro o Kali Yuga. Y esta es una danza permanente de esta creación, al menos enfocada en este planeta. Afortunadamente son viajes en espiral, y cada vez que regresa el círculo al mismo punto o se vuelve a vivir uno de estos yugas, como dice aquí, la espiral está en otro punto. Solo para ubicarnos, el Kali Yuga, esta época oscura, se remonta, digamos, a la época anterior a Cristo, el medievo. Como se fijan en la parte de abajo, gris, es la más corta. A medida que va subiendo y se va liberando la conciencia de la materia y se va volviendo más dispuesta a trabajar con las energías sutiles, como pasa en el Dvapara Yuga, que es en el que estamos ahora. Los ciclos se van haciendo más largos. El primero es de 1200 años, el siguiente es de 2400 años, y así sucesivamente. El Dvapara Yuga, que es donde estamos ubicados ahora, empezó, digamos, un poco después de la Revolución Francesa, finales de 1800, principios de 1800, y la manera de saber que esto está ocurriendo es porque hay cambios muy definitorios en la conciencia humana. Hay grandes descubrimientos, como por ejemplo la energía, la electricidad, y cosas que cambian drásticamente el rumbo de la humanidad. Y en todo esto, en el marco de todo esto, yo de pequeño crecí, ¿sí?, con una sensación de apremio, porque había una amenaza que de alguna manera se sentía, y mi padre, por medio del cual yo recibí todo este conocimiento, decía que el gurú había predicho que vendría, pues, un tiempo muy, muy, muy crítico para la humanidad, muy, muy difícil, una crisis planetaria global sistémica.
la cual creo que estamos empezando a ver ahora, estamos en el inicio de todo esto, y como proceso catalizador de estos ciclos ascendentes, pues hay que pasar por estos temas, pero en mi imaginación de joven, digamos, de alguien mucho más joven, pues era más parecido a un cataclismo que a lo que me parece que es en realidad, que es esta autodestrucción del ser humano en su construcción de un sistema solamente basado en la ganancia y en el crecimiento permanente para satisfacer los deseos del ego de unos pocos. Entonces había que estar preparado para cuando llegara este momento, y lo que yo recibí muchas veces era un mensaje llegará el momento en el que tendrás que en tu casa tener un poco de tierra, unos animalitos, unas hortalizas y volverte autosuficiente, tener la capacidad de reducir tus necesidades, porque lo que se va a experimentar a nivel planetario va a requerir que puedas valerte por ti mismo. Y con estas ideas crecí. Y cuando ya me hice más joven, un adulto joven, pues viajé por todo el mundo, recorrí en expediciones, en lugares, siempre en contacto con la naturaleza, siempre encontrando en la naturaleza pues el bálsamo para mi corazón y para la experiencia cumbre de vivir en este planeta. Una vez ya que me casé, en mi juventud pasada o a este momento viajero, me casé y pues con mi esposa hicimos una familia formada por nosotros dos y dos hijos. Y vivíamos en una casita urbana con un pequeño jardín. Íbamos con frecuencia a una huerta los fines de semana, que nos gustaba mucho, y anhelábamos esta vida en contacto con la naturaleza. Queríamos tener más de estos momentos, y bueno, también nos sirvió para aprender un poquito los cuidados de la tierra y demás. El tener permanentemente esta idea nos llevó a explorar y a conocer más lugares en donde había gente que ya había dado el brinco, que ya había cambiado de paradigma, que estaba en otra frecuencia. Esto que ven aquí son las ecoaldeas de México. Es un mapa que las ubica. A mí me parece que hay más que esas, incluso que las que aparecen ahí, pero hay muchos formatos, y era para nosotros un motivo de gran gozo el ir a conocer los fines de semana distintas opciones, ¿no? Desde una casa rural en España, cuando esto empezó, nos preguntábamos, ¿sería una buena idea tener una casa rural o un centro holístico o una ecoaldea, ¿no? Como por ejemplo esta que está en el lado inferior izquierdo, que es de una familia en Veracruz, y que realmente se volcó en un proyecto mucho más radical de desprendimiento de la sociedad, de desprendimiento del sistema y de creación de un pequeño ecosistema totalmente sustentable. Y decíamos, bueno, pero es que una ecoaldea es un brinco demasiado grande para nosotros, es un planteamiento que nos retaba demasiado y que nos obligaba a darle también un rumbo muy distinto a lo que nosotros crecimos y a lo que nuestros hijos podían tener, como educación, por ejemplo. Pero bueno, ahí aprendimos conceptos como la permacultura, y también nos preguntamos, bueno, podría ser un fraccionamiento ecológico, en fin, muchos formatos, y recorrimos muchos estados de la geografía mexicana en busca de estos modelos, de estos ejemplos. Y lo que persistía era la sensación de queremos esto, y cada vez parece como más inalcanzable. Y al mismo tiempo, la intención se iba fortaleciendo. ¿En qué emoción queremos vivir? ¿Qué emoción deseamos experimentar más? Cuando nos dicen manifiesta con una intención, me parece que hay una trampa en querer proyectar una imagen específica de una vida específica en unos colores y en unas texturas específicas, en un formato específico, porque lo que está detrás de eso es
la emoción y la experiencia que queremos realmente encarnar. Y ese es el sentido más profundo que yo puedo compartirles, que tiene el intencionar algo. Es en donde tenemos la posibilidad de libertad, que es dentro de nosotros. Yo deseo y quiero e intenciono vivir mi vida en estas emociones y de esta manera. Lo demás, lo que ocurre afuera, va siendo reflejo de esta congruencia, de este comprometerse con esta manera de estar en el mundo, de sentir el mundo. Y ya en un plano mucho más aterrizado, en lo que se fue convirtiendo esta intención, no obstante, fue en un enfoque, ¿no? Por ejemplo, un enfoque de unidad. Yo me quiero sentir en unidad, contactar a la naturaleza y aprender de ella, sentirme uno con la naturaleza. Esa es mi intención. Quiero experimentar la conciencia sin límites, es decir, quiero expansión, quiero autoconocimiento. Esa es mi acción. Mi intención va hacia percibirme sin límites y expandir mi conciencia. O deseo sentir que estoy cuidando y haciendo algo por el planeta. Bueno, entonces debo de consumir más responsablemente. Debo de tomar ciertas decisiones que hagan de mi estancia en este mundo algo más responsable para con todos. Y así, punto por punto. O por ejemplo, compartir, que es desarrollar la conciencia en otras personas. O después entendí que había que despertar el merecimiento y sentir esta gratitud y este merecimiento, que se parece un poco a la historia de Kumar con la que empezamos. Me merezco lo mejor, y en la medida en la que voy recibiendo, doy gracias y me enfoco en lo que me he ido llegando y en lo que me ha venido regalando la vida. Con esta panorama de intención es con el que, digamos, fuimos mejorando. Cuando digo fuimos, hablo de nuestra familia. Y parecería imposible porque nuestro anhelo chocaba con una realidad, que es que nosotros vivimos en una de las 3 megalópolis más grandes del planeta, con casi 21 millones de habitantes, que es la Ciudad de México. Y nos preguntamos, bueno, pero esto se puede, o sea, si nosotros estamos aquí amarrados por trabajo y por familia y demás, ¿esto se puede? ¿De qué manera podemos abrir otra clase de realidad si vivimos aquí, si tenemos esto? Y sin embargo, se fue abriendo, y por medio de amigos que vivían en la zona, a las faldas de esta montaña que ven aquí. Esta montaña es el Ajusco, es el pico más alto del Valle de México, una montaña de casi 4,000 metros sobre el nivel del mar. Y en las faldas de esa montaña, pues teníamos amigos que vivían en una zona que nos parecía muy bonita, pero un poco como fuera de nuestra realidad. Y no obstante, cuando nuestro hijo ya estuvo en edad de entrar a la secundaria, la escuela que nos pareció más adecuada para él estaba más por esa zona y nos obligaba a movernos radicalmente del barrio en donde vivíamos. Entonces, pues nos instalamos en esa zona de la ciudad, con la idea de ver cómo podía sentirse la vida en un lugar así. Y lo maravilloso, lo increíble es que dentro de esta idea de aquí no se puede en esta ciudad no se puede tener esta clase de contacto, de conexión con la naturaleza, pues llegamos a esta zona que ven ustedes aquí, que bueno, es como si hubiéramos dicho, se abrió en la realidad una pequeña rendija para permitirnos ubicarnos en una reserva de poco menos de 1,000 hectáreas,
con una variedad de especies increíble, todavía viva. Y las líneas rojas que ven ahí que son además el cauce de un río que forma una de las barrancas pues todavía existentes de la cuenca. Y esto nos motivó mucho más. Dijimos, bueno, esta vida es bonita, y las cosas se organizaron de tal manera que logramos, en unos años después de estar ahí, a 2 cuadras de donde vivíamos originalmente, encontrar la propiedad para nosotros, la adecuada para nosotros. Y les muestro esto que nos lo hicieron los expertos. La línea roja que estaba yo mostrando, digamos, está en esta barranca, se describe en esta barranca. Entonces la casa está pegada a lo que fue el cauce de un río. Y usamos el terreno de la forma más natural posible. Para eso nos asesoramos y entendimos que teníamos que crear 3 espacios, ¿sí? Porque no dejábamos de ser una familia urbana con unas necesidades X y necesitábamos un espacio habitacional. Afortunadamente, este pequeño terreno lo tenía. También una zona pública con un salón para poder compartir los saberes, y una zona de huerto, una zona para esta idea de autoconsumo y de trabajo con la tierra, en la que un bosque comestible, una milpa para cultivar maíz y varios cultivos, pues eran posibles de verdad. Si queríamos dar estos pasos, teníamos que empezar a asumir que no somos expertos en tecnologías de la naturaleza ni en ecotecnias, pero que podemos ser aprendices. ¿Y qué teníamos que aprender? Bueno, pues teníamos que aprender a empezar a hacer cambios congruentes. Cambios en nuestra forma de vida. Como por ejemplo, las compostas. Todo esto lo voy contando porque mucho de la manera en la que vivimos en las ciudades nos ha hecho olvidar que de lo que comemos, mucho se puede compostar y es un ciclo muy bonito. Y hemos experimentado con composteras cerradas, lombricompostas, compostas al aire libre. Y eso nos llevó a entender también que nuestros residuos y todos los materiales que consumimos, en realidad había que reeducarnos. Teníamos que entender que la basura es el revoltijo de cosas que se desechan. Sin embargo, cuando las separas y entiendes qué es cada material, hay mucho menos desperdicio y mucho más eficacia en lo que vas consumiendo y en cómo lo vas desechando. Aquí vemos algún taller que hicimos entre vecinos para podernos enterar todos cómo hacer esto de mejor manera. Y entre los cambios congruentes, pues también estaba el minimizar el uso de los recursos, es decir, reducir nuestra huella ecológica. Porque todos decimos, bueno, ¿qué puedo hacer por el planeta? Me preocupa el cambio climático. Empieza por reducir tu consumo, empieza por trabajar distinto y empieza por que tu huella ecológica y tus recursos sean lo mínimo posible. Instalamos paneles solares, abunda aquí el sol, y por ejemplo hemos estado experimentando con la captación de agua de lluvia y aprendiendo cómo no hacer las cosas a partir de errores. Como ven aquí en esta foto de la derecha, es una canaleta muy sucia con una eficacia de captación de lluvia muy baja, que poco a poco vamos entendiendo a medida que vamos avanzando en este camino humilde de ser aprendices. Y la parte por la que había empezado en esta idea de que cuando yo era chiquito me educaron a que debíamos de hacernos autosuficientes en cierta medida, pues se cristalizó en un huerto familiar. Y también en el trabajo de este huerto familiar, el involucrar a nuestros hijos ha sido importante, porque aunque vienen, ¿no? Ellos dicen, bueno, son adolescentes y quieren hacer otras cosas, quieren estar con sus amigos, pues son momentos de unión familiar muy bonita, que además ahora justo durante la cuarentena nos vinieron muy bien como actividad para todos. Y vamos experimentando con distintos tipos de hortalizas, con distintos tipos de plantas, de flores,
de hierbas de olor y entendiendo la relación y la interrelación de las plantas y sobre todo del suelo. Tuvimos que aprender a enriquecer el suelo y el trabajo con la tierra te hace consciente de su importancia. La tierra es el primero de todos los recursos, de ese dependen todos los demás. Y trabajar la tierra tiene un componente también de ser muy paciente, porque no ves nada, simplemente estás trabajando la tierra y te hace bastante más humilde. Y por último está el trabajo de introducir polinizadores. Nuestra idea no era tengamos aquí una granja para comercializar productos, sino más bien regresemos a este lugar lo que se pueda regresar, y entendimos que los polinizadores en este momento, además del planeta, son clave para la continuidad de la biodiversidad. Y trajimos una primera colmena que se ve al fondo en la foto de la izquierda, y después estas colmenas crecen como se ve en la foto de la derecha, se van haciendo más altas, ahora deben de ser unas 70,000, 80,000 abejitas, y queremos devolver un poco de salud al bosque. Es algo que es factible, pero también en casas, en las azoteas de las casas, hay manera de introducir polinizadores, dependiendo de donde uno viva, pero cada uno de estos cambios que he ido yo diciendo es factible. Y lo importante era que todo esto, nuestra vocación era realmente compartirlo con otros, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con las personas? Nuestra casa es nuestra casa, no es un centro abierto al público, pero nos permite compartir lo que sabemos y lo que somos. Aquí está Daniela Camino, mi esposa. Al terminar mi conferencia, ella va a estar dando la suya. Ella es la primera comunicadora interespecies en Latinoamérica, y les recomiendo muchísimo que la escuchen, porque va a contar historias, casos en los que escucharemos la perspectiva de los animales y cómo nos ven ellos y cómo la enorme conciencia que tienen, y la gran posibilidad de que cualquiera de nosotros podemos comunicarnos intuitivamente con ellos y con todas las especies. Y más allá de eso, la urgente reconexión que todos queremos tener con la naturaleza, y que puede empezar por sentir intuitivamente y desde nuestros corazones a los animales que tenemos cerca y experimentar otra clase de empatía y de compasión por todas las formas de vida. Eso es ecología profunda, eso es una posición ante el mundo de cuidado y de atención al resto de las especies. Y en lo que respecta a mí, yo ayudo a las personas y los guío en sus procesos de transición, ¿no? Cambiando las historias que se cuentan y alcanzando más aprendizajes. Parte de lo que me gusta enseñar tiene que ver con mi tradición, con el yoga, con el pranayama, y a los grupos siempre los llevo a nuestra montaña, a las cuevas, a la parte volcánica, porque es esa conexión también en la que lo de afuera está muy bien estudiar las ramas del yoga y saber respirar, etc., pero debes de poderlo sentir, debes de poderlo experimentar en tu alrededor, y el bosque en ese sentido nos ofrece una hermosa posibilidad de hacerlo. Pues están los recursos más narrativos en forma de meditaciones guiadas o de audiolibros que he ido produciendo a lo largo del tiempo y que están disponibles en YouTube. Y estos recursos pues también no solo los pueden escuchar desde donde quieran, sino pongo a su disposición 5 sesiones gratis, 5 sesiones de coaching conmigo, es decir, para 5 de ustedes, una sesión con mucho gusto para poder ayudarles en alguna parte del tramo de su proceso y de la transición que estén viviendo, que en este momento de desafíos es para todos pareja. Entonces, la historia se redondea cuando podemos compartir todo esto, y mis recomendaciones, pues esencialmente es ir acompañados.
Ir acompañados en la construcción de cualquiera de estos sueños es ir acompañado. Porque construir comunidad es un reto y solos es mucho más difícil llegar lejos. Hay un dicho africano que dice, si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, vete en grupo. Y bueno, luego está el conectar desde donde estés y en la condición en la que tú vivas. Sí, aprender de los ciclos y de los elementos depende de nosotros. Podemos vivir en un pequeño piso, en un departamento, y ser observadores de lo que nos rodea. La experiencia de vivir en el campo es maravillosa, y además vivir cerca de la ciudad, tener estas dos opciones, muy bien. Pero cualquiera de ustedes puede observar las fases de la luna, la inclinación del sol a lo largo de las épocas del año, la dirección de los vientos. Observar lo que nos rodea nos conecta, por supuesto, y desde donde estemos, la naturaleza está ahí para nosotros. Entrégate y entrega tu esfuerzo, ¿sí? Yo soy un fiel creyente de que la naturaleza sigue su camino y hay que dejarle espacios intactos, tanto en una propiedad pequeñita como esta, tener un lugar que eventualmente no toquemos y que permitamos que la naturaleza haga su trabajo ahí íntegramente, como en el trabajo por conseguir nuestros sueños. Llega un punto en el que este sentido de trabajo y de intención y de voluntad lo debemos de entregar, debemos de rendirnos y de saber que entregamos todo nuestro esfuerzo y que los frutos de todas nuestras acciones al final del día están en manos del Espíritu. La cuarta, entender que esto es un camino de largo recorrido. Trabajar paso a paso, momento a momento, trenzando la congruencia interna y la congruencia externa. Requiere, más que otra cosa, mucha humildad y mucha paciencia. Y si algunos de ustedes han tenido esta inquietud o dicen yo ya puedo dar el salto o ya viven lejos de las ciudades, pues hay que pensar en diversificarnos y que nuestra economía abierta al mundo pues nos obliga a asegurar un buen internet como puerta de conexión con todo lo demás, y eso está muy bien. Este es el final de mi historia, de lo que yo quería compartir. Y ahora pensemos en cómo sostener el sueño. Ya que se va logrando, o ya que vemos indicios de que lo estamos logrando, también somos humildes y nos damos cuenta que es solo indicios, que es un principio. El hecho de lograr ciertas metas que uno había tenido abre nuevas perspectivas, y sostener este sueño y sostener esta intención, como decíamos en un inicio, se convierte en el verdadero reto y propósito para el resto de la vida.